¿La luna existe solamente cuando la miras? No es un acertijo filosófico, no. Es una pregunta que Albert Einstein realmente se hizo. Y la respuesta cambia todo lo que crees saber sobre la realidad. En 1935, Einstein publicó un artículo que debió haber sacudido los cimientos de la ciencia. Lo llamó la paradoja EPR. EPR significa Einstein, Podolsky y Rosen, los tres físicos que lo escribieron juntos. En ese artículo Einstein probó algo que parecía imposible. Probó que la observación, el simple acto de mirar algo, cambia la realidad misma. El establishment científico entró en pánico. Si Einstein tenía razón, entonces nada de lo que creemos sobre el mundo físico es verdad. Los objetos no existen independientemente de nosotros. La realidad no está ahí fuera esperando ser descubierta. La realidad es creada por el observador, por ti. En los próximos minutos voy a mostrarte exactamente lo que Einstein descubrió sobre el efecto observador. Voy a explicar por qué la física ha estado tratando de ocultar esto durante 90 años. Y voy a revelar por qué este descubrimiento importa más hoy que nunca. Si estás viendo esto, no eres un espectador ordinario. Sientes que la realidad no es lo que te dijeron. Y tienes razón. Déjame comenzar con el experimento que lo cambió todo. El experimento de la doble rendija. Este es el experimento más famoso en la historia de la física. Y también es el más inquietante. Así es como funciona. Disparas partículas, digamos fotones de luz, a una barrera con dos rendijas. Detrás de la barrera hay una pantalla que registra dónde aterrizan las partículas. Bastante simple, ¿verdad? Pero aquí es donde se pone extraño. Cuando no observas por qué rendija pasa cada partícula. Las partículas crean un patrón de interferencia en la pantalla, un patrón que solo las ondas pueden crear. Las partículas se comportan como ondas, pero cuando agregas un detector para observar por qué rendija pasa cada partícula, el patrón de interferencia desaparece. Las partículas se comportan como partículas, las mismas partículas. El mismo experimento. La única diferencia es si estás mirando o no. Léelo de nuevo. El acto de observación cambia lo que hacen las partículas, no tu interacción con ellas, no tu interferencia física, solamente la observación, solamente mirar. Ahora quiero que realmente entiendas lo extraño que es esto. Las partículas no están siendo empujadas ni jaladas por el detector. El detector no está emitiendo ninguna fuerza que cambie su trayectoria. El detector simplemente está registrando información. Simplemente está observando. Y esa observación, ese simple acto de recopilar información sobre qué camino tomó la partícula, cambia fundamentalmente el resultado del experimento. Esto se ha repetido miles de veces. Con fotones, con electrones, con átomos, con moléculas, incluso con fullerenos, moléculas hechas de 60 átomos de carbono. El resultado es siempre el mismo. La observación cambia el comportamiento. Algunos científicos trataron de explicar esto. Dijeron que el detector debía estar interfiriendo físicamente con las partículas de alguna manera. Así que diseñaron experimentos más sofisticados. Experimentos donde la detección era tan suave que no podía perturbar las partículas. El resultado fue el mismo. La observación cambia el comportamiento. Intentaron otro enfoque. Retrasaron la detección hasta después de que las partículas ya hubieran pasado por las rendijas.
Seguramente, si la partícula ya ha pasado por una rendija o ambas rendijas, observar después no puede cambiar lo que ya sucedió. Pero sí lo hizo. La observación cambió el comportamiento pasado de las partículas. Aquí es cuando los físicos comenzaron a asustarse, porque las implicaciones van mucho más allá de un experimento de laboratorio. Einstein vio este experimento e inmediatamente entendió sus implicaciones. Si la observación cambia el comportamiento de las partículas, entonces las partículas no tienen propiedades fijas hasta que son observadas. Existen en lo que los físicos llaman superposición, un estado de todas las posibilidades a la vez. Y solo se vuelven definitivas, solo se vuelven reales, cuando alguien las mira. Esto es lo que Einstein quería decir cuando preguntó por la Luna. Si las partículas solo se vuelven reales cuando son observadas, ¿eso significa que la Luna solo existe cuando alguien la mira? Suena absurdo, pero las matemáticas dicen que sí. Einstein se negó a aceptar esto. Él creía en la realidad objetiva, un universo que existe, lo miremos o no. Un universo con propiedades fijas que están ahí fuera esperando ser descubiertas. Famosamente dijo que Dios no juega a los dados, significando que el universo no puede ser aleatorio, no puede depender de la observación, no puede ser creado por la conciencia. Pero aquí está lo que no te dicen. Einstein pasó el resto de su vida tratando de refutar el efecto observador, y falló. Cada experimento que diseñó para probar que la realidad existe independientemente de la observación, le salió el tiro por la culata. Cada experimento mental que creó para demostrar que las partículas tienen propiedades fijas, probó lo contrario. El efecto observador es real. Y Einstein lo sabía. En 1935, Einstein publicó el artículo EPR como un último intento desesperado de probar que la mecánica cuántica estaba incompleta. Argumentó que si las partículas pueden afectarse instantáneamente entre sí a través de vastas distancias, entonces, o la información viaja más rápido que la luz, o las partículas tienen propiedades ocultas que no podemos ver. Llamó a esto acción fantasmal a distancia, y lo dijo como un insulto. Pensó que había encontrado un fallo en la mecánica cuántica, pero 30 años después, el físico Juan Campana demostró que Einstein estaba equivocado. Campana diseñó una prueba matemática, una desigualdad que determinaría de una vez por todas si existen propiedades ocultas. Los experimentos fueron realizados en la década de 1980 por Alain Aspect y nuevamente en 2015 con aún más precisión. ¿El resultado? Einstein estaba equivocado. No hay propiedades ocultas. Las partículas no tienen estados fijos hasta que son observadas. El efecto observador es real. Pero espera. Si Einstein estaba equivocado, entonces, ¿por qué estoy diciendo que predijo que esto lo cambiaría todo? Porque Einstein entendió algo que los otros físicos pasaron por alto. Él entendió las implicaciones. Niels Bohr y la Escuela de Copenhague dijeron que el efecto observador es simplemente cómo funciona la mecánica cuántica. No preguntes por qué. Simplemente acéptalo y calcula. Cállate y calcula se convirtió en el lema de la física, pero Einstein se negó a callarse. Siguió haciendo la pregunta peligrosa. Si la observación crea la realidad a nivel cuántico, ¿qué significa eso para el mundo macro? ¿Qué significa para ti y para mí? ¿Qué significa para la naturaleza de la existencia misma? Einstein debatió con Niels Bohr en las conferencias de Solvay a lo largo de las décadas de 1920 y 1930.
Estos debates son legendarios en la historia de la ciencia. Una y otra vez, Albert Einstein presentó experimentos mentales para refutar el efecto observador. Una y otra vez, Bohr encontró maneras de defender la mecánica cuántica. La historia oficial es que Bohr ganó y Einstein perdió. El físico Juan Campana más tarde resumió los debates de esta manera. Dijo que Niels Bohr era inconsistente, poco claro, deliberadamente oscuro, y tenía razón. Einstein era consistente, es claro, realista, y estaba equivocado. Pero ese resumen omite algo crucial. Albert Einstein no estaba equivocado sobre las implicaciones. Estaba equivocado sobre si la mecánica cuántica era completa. Pero tenía absoluta razón en que el efecto observador tiene consecuencias profundas para nuestra comprensión de la realidad. Niels Bohr quería que los físicos dejaran de hacer preguntas filosóficas. Albert Einstein se rehusó. Y las preguntas que Albert Einstein hizo aún no han sido respondidas. Aquí está lo que no te dicen. Los debates nunca terminaron realmente. Einstein nunca se convenció. Y la física moderna está comenzando a probar que Albert Einstein estaba haciendo las preguntas correctas todo el tiempo. Déjame contarte sobre un experimento que habría volado la cabeza de Albert Einstein. El experimento de la elección retardada de Wheeler. Juan Arnaldo Wheeler propuso esto en 1978, más de 20 años después de que Einstein muriera, y prueba algo aún más inquietante que el experimento de la doble rendija. Así es como funciona. Configuras el experimento de la doble rendija, pero esperas hasta después de que la partícula ya haya pasado a través de las rendijas, antes de decidir si observar qué camino tomó. Piensa en eso. La partícula ya ha viajado a través del aparato, ya ha pasado por una rendija o por ambas rendijas. Su comportamiento ya está determinado, ¿o no? Wheeler demostró que tu elección de sí observar, incluso después de que la partícula haya pasado, determina si se comportó como una onda o una partícula. Tu elección futura afecta el comportamiento pasado de la partícula. Esto no es ciencia ficción. Este experimento se ha hecho múltiples veces, con creciente precisión. En 2017, los científicos lo extendieron a escala satelital, miles de kilómetros. Los resultados fueron los mismos. En versiones cósmicas del experimento, los fotones emitidos hace miles de millones de años muestran un comportamiento determinado por las decisiones tomadas hoy. Déjame repetir eso. Fotones que salieron de galaxias distantes hace miles de millones de años. Su comportamiento, onda o partícula, está determinado por si eliges observarlos hoy. Tu observación en el presente afecta los eventos en el pasado. Detente y piensa en lo que esto significa. Esos fotones viajaron a través del espacio durante miles de millones de años. Existieron en algún estado indefinido, ni onda ni partícula, durante más tiempo del que la Tierra ha existido. Y luego, hoy, ahora mismo, un científico toma una decisión sobre cómo observarlos. Y esa decisión determina cómo se comportaron esos fotones hace miles de millones de años. Esto no es especulación. Esto no es interpretación. Esto es un hecho experimental. El experimento de la elección retardada ha sido llamado el experimento más extraño en la física cuántica. Y confirma directamente lo que Albert Einstein nos advirtió en 1935. El pasado no está fijo. La observación importa. La realidad es creada, no descubierta. Algunos físicos intentan explicar esto. Dicen que los fotones siempre estuvieron en superposición,
Dicen que ninguna información viaja hacia atrás en el tiempo. Dicen que es simplemente cómo funciona la mecánica cuántica y no deberíamos pensar en ello demasiado profundamente. Pero eso es exactamente lo que Niels Bohr le dijo a Albert Einstein. No pienses en eso. Solo calcula. Albert Einstein se rehusó a dejar de pensar. Y tú también deberías. Einstein nos advirtió. En sus debates con Niels Bohr, dijo que la mecánica cuántica lleva a conclusiones absurdas. Pensó que estaba señalando fallas en la teoría. Pero los experimentos muestran que en realidad estaba describiendo cómo funciona la realidad. Si has estado prestando atención, te das cuenta de lo que esto significa. El tiempo no es lo que pensamos que es. El pasado no está fijo. El futuro no está predeterminado. Y el momento presente, el momento de la observación, es donde la realidad es creada. Esto no es misticismo. Esto es física experimental, repetida miles de veces, en laboratorios de todo el mundo, con equipos cada vez más sofisticados. El efecto observador es real y no se detiene en el nivel cuántico. Aquí es donde se pone realmente interesante. En 2019, físicos de la Universidad de Griffith en Australia demostraron que el efecto observador se amplía. Sistemas cada vez más grandes pueden ser puestos en superposición. Moléculas, virus, eventualmente, quizás, gatos. ¿Recuerdas al gato de Schrödinger? El experimento mental donde un gato está vivo y muerto hasta que es observado. Fue pensado como una broma, una forma de mostrar lo absurda que es la mecánica cuántica. Pero los experimentos sugieren que podría ser literalmente cierto. Eugenio Wigner llevó esto más allá. Preguntó qué sucede si un amigo observa al gato antes que tú. El gato se vuelve definido para tu amigo, mientras permanece en superposición para ti. Wigner concluyó que la conciencia misma debe ser el observador final, la cosa que colapsa la función de onda, la cosa que crea la realidad. Esto se llama la interpretación de von Neumann-Wigner, y aunque no es la visión principal, nunca ha sido refutada. El papel de la conciencia en la física sigue siendo una pregunta abierta. Una pregunta que Albert Einstein estaba haciendo hace 90 años. En 2019, un físico llamado Darío Edwards publicó un artículo proponiendo lo que él llama el modelo de Marco N. Su argumento es simple. Si tomamos la mecánica cuántica en serio, si seguimos las matemáticas hasta su conclusión lógica, entonces, la conciencia debe jugar un papel en el colapso de la función de onda, no debido al misticismo, sino debido a la física. Otros físicos no están de acuerdo. Proponen explicaciones alternativas. Algunos dicen que los objetos más grandes colapsan las funciones de onda simplemente porque tienen más partículas. Algunos dicen que la gravedad causa el colapso. Algunos dicen que hay muchos mundos y no ocurre ningún colapso. Pero aquí está lo que todas estas explicaciones tienen en común. Ninguna de ellas está probada. Ninguna de ellas es universalmente aceptada. El problema de la medición en la mecánica cuántica permanece sin resolver. Después de 100 años, todavía no sabemos por qué la observación importa. Solo sabemos que importa. Albert Einstein sabía que este sería el caso. Sabía que el efecto observador abría una puerta que la física no estaba lista para atravesar. Una puerta a preguntas sobre la conciencia, sobre la naturaleza de la mente, sobre la relación entre el observador y lo observado. La física ha estado parada en esa puerta durante 90 años. Temerosa de entrar, piensa en lo que esto significa para tu vida. Si la observación crea la realidad,
Entonces, no eres un observador pasivo de un universo fijo. Eres un participante activo en la creación de lo que existe. Tu atención, tu enfoque, tu observación, literalmente moldean el mundo a tu alrededor. Esto no es la ley de la atracción vestida con lenguaje científico. Esto es más difícil, más extraño, más profundo. El efecto observador no significa que puedes desear $1.000.000 y aparecerá mágicamente. Significa algo mucho más profundo. Significa que la frontera entre tú y el mundo no está donde crees que está. Significa que la separación entre observador y observado es una ilusión. Significa que tú y el universo están entrelazados, justo como esas partículas en el experimento EPR. Albert Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, pero ¿y si lo más fantasmal es lo cerca que está todo en realidad? ¿Y si no hubiera distancia en absoluto? ¿Y si el observador y lo observado son dos aspectos de la misma realidad subyacente? Esto es con lo que Albert Einstein realmente estaba luchando, no solo con las matemáticas de la mecánica cuántica, sino con las implicaciones filosóficas, la naturaleza de la conciencia, la naturaleza de la realidad, la naturaleza de la existencia misma. Si esta revelación sobre el efecto observador te ha abierto los ojos, si estás empezando a ver la realidad de manera diferente, hay algo que quiero compartir contigo. Este canal existe porque algunos de nosotros nos rehusamos a aceptar la versión saneada de la física que enseñan en las escuelas. Cada video requiere horas de investigación en fuentes primarias, artículos que la mayoría de la gente nunca lee, experimentos que la mayoría de la gente nunca escucha. Cuando le das clic a Super Gracias, no solo estás apoyando un canal, estás diciendo, quiero entender la realidad como realmente es, no como las instituciones quieren que crea que es. Ese botón es tu manera de participar, de observar. Y como acabamos de aprender, la observación lo cambia todo. Ahora déjame contarte lo que Albert Einstein realmente entendió. Él entendió que el efecto observador no es solo una peculiaridad de la mecánica cuántica, es una ventana a la naturaleza fundamental de la realidad. En sus últimos años, Albert Einstein se interesó cada vez más en la filosofía de Spinoza. Spinoza creía que Dios y la naturaleza son la misma cosa, que solo hay una sustancia en el universo, y que lo que llamamos mente y materia son dos aspectos de esa única sustancia. Albert Einstein llamó a esto sentimiento religioso cósmico. Escribió sobre esto en cartas que no se hicieron públicas hasta después de su muerte. Y si Albert Einstein vio en la mecánica cuántica una confirmación de Spinoza, y si el efecto observador le demostró que la conciencia y la materia no están separadas, y si él entendió, décadas antes de que los experimentos lo confirmaran, que el observador y lo observado son uno, el establishment de la física no estaba listo para esto. Querían ecuaciones, predicciones, tecnología. No querían filosofía, no querían preguntas sobre la conciencia. No querían pensar en lo que significa que la observación crea la realidad. Así que le dijeron a todos que se callaran y calcularan, y se han estado callando desde entonces. Pero algunos físicos se rehusaron a quedarse callados. En 2022, el Premio Nobel de Física fue otorgado a Alan Aspecto, Juan Campana y Anton Zeilinger. ¿Sabes por qué lo ganaron? Por experimentos que demostraron que el efecto observador es real. Por experimentos que demostraron que Albert Einstein tenía razón sobre la extrañeza del entrelazamiento cuántico. Por experimentos que demostraron que la observación cambia
fundamentalmente la naturaleza de la realidad. Lee eso otra vez. En 2022, el premio Nobel fue dado por probar lo que Albert Einstein nos advirtió en 1935. Tomó 87 años, pero Albert Einstein fue reivindicado. El Comité del Nobel dijo que estos experimentos establecieron la violación de las desigualdades de Juan Campana y fueron pioneros en la ciencia de la información cuántica. Pero, ¿qué significa eso realmente? Significa que no hay propiedades ocultas. Significa que las partículas no tienen estados definidos hasta que son observadas. Significa que el efecto observador no es una peculiaridad, ni un artefacto, ni una interpretación. Es un hecho de la naturaleza, probado más allá de cualquier duda razonable, galardonado con el máximo honor en la física. Albert Einstein predijo esto. Él lo llamó absurdo, él lo llamó fantasmal. Pasó su vida tratando de refutarlo, pero al final tenía razón sobre lo extraña que es la realidad. Simplemente se equivocó sobre si debíamos aceptarlo. Pero tú no tienes que callarte. Puedes hacer las preguntas que Albert Einstein hizo. Puedes pensar en lo que significa que tu observación cambia la realidad. Puedes explorar las implicaciones que la física ha estado evitando por 90 años. Esto es lo que yo creo. Albert Einstein predijo que el efecto observador lo cambiaría todo. Y tenía razón. Cambia cómo entendemos la física. Cambia cómo entendemos la conciencia. Cambia cómo nos entendemos a nosotros mismos. Puede que la luna no exista cuando nadie la mira, pero algo existe, algún potencial, alguna posibilidad, alguna superposición cuántica de todas las maneras en que la luna podría ser. Y cuando miras, cuando observas, colapsas esa superposición en una realidad específica. No descubres la luna, tú la creas. Este es el secreto que Albert Einstein trató de contarnos. Esto es lo que el establishment de la física ha estado escondiendo. Esto es lo que lo cambia todo. ¿Qué piensas? ¿La luna existe cuando nadie la mira? ¿Tu observación crea la realidad? Comenta sí, si crees que la conciencia moldea el mundo físico. Comenta no, si piensas que estoy exagerando. De cualquier manera, quiero escuchar tu razonamiento. El debate importa, las preguntas importan. Justo como Albert Einstein siguió debatiendo incluso cuando le dijeron que se detuviera. Leo cada comentario en las primeras 2 horas. Y si este video te abrió los ojos, suscríbete y activa las notificaciones. Hay más por revelar sobre lo que Albert Einstein realmente descubrió. Más experimentos que no enseñan en las escuelas. Más implicaciones en las que no quieren que pienses. El efecto observador es solo el principio. Albert Einstein hizo una pregunta hace 90 años. La luna existe solamente cuando la miras. La física ha pasado 90 años tratando de evitar responder, pero los experimentos siguen acumulándose. El efecto observador es real. Tu observación importa. Y tal vez, solo tal vez, eres más poderoso de lo que quieren que creas. Albert Einstein predijo que esto lo cambiaría todo. Tenía razón. La pregunta es, ¿estás listo para cambiar con ello? Hay una cosa más con la que quiero dejarte. En 1944, Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, dio un famoso discurso. Él dijo, considero la conciencia como fundamental. Yo considero que la materia se deriva de la conciencia. No podemos ir más allá de la conciencia. Max Planck, el hombre que inició la revolución cuántica, afirmando que la conciencia es más fundamental que la materia. Albert Einstein conocía bien a Planck. Fueron colegas durante décadas. Discutían de física y filosofía hasta altas horas de la noche. Y ambos llegaron a la misma conclusión. La conciencia no
es un subproducto de la materia. La materia podría ser un subproducto de la conciencia. El efecto observador demuestra que la observación cambia la realidad. Pero, ¿quién o qué es el observador? Es el detector, es el dispositivo de grabación, es la mente consciente la que lee los resultados. La física no puede responder a esta pregunta. No todavía, quizás nunca. Pero la pregunta importa, porque la respuesta lo determina todo. Si la conciencia es fundamental, si el observador es la fuente de la realidad en lugar de ser solo un testigo, entonces eres mucho más poderoso de lo que te han dicho. No eres un accidente aleatorio en un universo indiferente. Eres el universo observándose a sí mismo. Eres la realidad tomando conciencia de sí misma. Eres el observador que hace que todo sea real. Albert Einstein predijo que el efecto observador lo cambiaría todo. 90 años después, todavía estamos tratando de entender lo que él comprendió. La pregunta ya no es si la observación cambia la realidad. Los experimentos han demostrado que sí la cambia. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? La luna quizás no exista cuando nadie la mira, pero tú estás mirando ahora. Y eso lo cambia todo. Bienvenido a la realidad que tú creas. Albert Einstein querría que sigas cuestionando, que sigas observando, que sigas cambiando todo. Porque cada vez que observas, creas. Cada vez que prestas atención, la realidad responde. Cada vez que miras, el universo te devuelve la mirada. Esto es lo que Albert Einstein descubrió. Esto es lo que lo cambia todo. Ahora tú también lo sabes. ¿Qué observarás ahora?